cuánto hospedaje, las entradas de los parques, lo que consumes allá adentro. Invadió el espíritu capitalista. El precio por cada entrada es... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy nos vamos a estar divirtiendo, además de conocer muy bien cuánto cuesta venir aquí a Orlando y disfrutar de los famosos parques. Así es, amigos, vamos a estar investigando cuánto hospedaje, las entradas de los parques, lo que consumes allá adentro, todo lo que necesitas saber si quieres planificarte unas vacaciones, ya sea con tu familia, con tu pareja, que quieras venir aquí a Orlando para tener esas vacaciones soñadas. Así que miren, lo primero que vamos a averiguar es cuánto cuesta dónde te vas a hospedar. Así que vamos a averiguar cuánto cuesta una noche de hotel aquí en Orlando. Justo en la cadena de hoteles donde yo me suelo hospedar, ya estuvimos hospedados en Sao Paulo y ahora nos tocó aquí en Orlando. Y elijo precisamente estos hoteles porque están ubicadísimos en todas las ciudades. Y ustedes van a ver qué tan ubicados están aquí. Pero antes vamos a enseñarle un poquito de las instalaciones del hotel para que sepan de qué tipo de hotel vamos a hablar y tomar en cuenta obviamente las instalaciones, la ubicación, que es muy importante. Y miren, estacionamiento sin ningún costo. Y aquí está la nave con que vamos a andar los próximos días. Mi preferido, un Mustang. Ya es la segunda vez que estoy aquí en Florida y cada vez que vengo, bueno, he tenido la oportunidad de alquilar uno y de verdad me la paso genial. Más que los parques, más que cualquier otra cosa, es poder manejar uno de esos durante unos días. Estaba pensando, porque la vez anterior les quedé debiendo un video acerca de cómo es la experiencia de manejar uno de estos, mostrárselos en detalle. Si quieres que te haga ese video, deja tu like aquí. Si llegamos a los 5000 likes, les hago ese video, ¿va? Vamos a entrar, vamos a ver. Miren, y aquí nada más entrando tenemos una área de estar aquí. Cuando estoy grabando este video ya estamos próximos a entrar al mes de diciembre, así que por esa la decoración. Aquí está justamente la entrada. Si seguimos por acá, amigos, tenemos otra área de estar con televisión. Este es el área para tomar el desayuno. Fíjense que está bastante bonita, muy bien decorada, pero lo más importante, vamos a pasar a las habitaciones y ver los demás espacios. Miren, piscina por si quieren descansar un día de los parques, pues simplemente van, se zambullen un rato, pasan la tarde aquí, descansan y reponen energías para el día siguiente. Y fíjense en este detalle, en esta habitación que nos dieron tienen 2 camas matrimoniales, así que pueden caber 4 personas fácilmente, amigos, así que es bastante amplia. Además, un escritorio que para trabajar está genial para mí. Tenemos también televisión, tenemos una pequeña nevera, caja fuerte y además microondas. Tenemos aire acondicionado y obviamente un baño privado. Aquí está Angie retocándose para salir. Hola. Tenemos plancha, tenemos Secador toallas también. Tenemos secador de cabello, miren por aquí, toallas y una bañera, una ducha. Así que está bastante completa la habitación. Ahora bien, lo más importante, ¿cuánto cuesta una habitación como esta en esa tremenda ubicación? Bueno, miren, les puede costar alrededor de unos 50, 60 dólares la noche. Todo depende también con la anticipación que busques la reserva, con la cantidad de personas que viajes. Entonces fíjense algo, 55 dólares. Lo dividen entre las personas que van a estar, pues no se hace tan pesado. Además, una de las ventajas, por ejemplo, de este hotel es que no vas a pagar estacionamiento en los parques, que normalmente es bastante costoso. Por ejemplo, nosotros estuvimos ya en los parques el año pasado de Disney World y el estacionamiento costaba 25 dólares el día. Así que se pueden ahorrar un buen dinero nada más en estacionamiento. Imagínense que van 3 días al parque. Por ahí ya son 75 dólares que están gastando en estacionamiento y que quizás si se hospedan aquí, pues se lo estarían ahorrando. Bueno, ya sabiendo cómo es el hotel, cómo son sus instalaciones, cuánto cuesta una noche aquí, podemos comenzar a anotar todos esos gastos que se nos van a venir para visitar estos fabulosos parques. Lo próximo que vamos a hacer entonces va a ser comer. Nosotros estamos llegando del aeropuerto en este momento, así
Así que vamos a tener la experiencia de una persona que llega al aeropuerto, qué es lo siguiente que tiene que hacer, los pasos que tiene que seguir y todo el proceso. Salimos del aeropuerto, lo primero que hicimos, buscar el vehículo. Una cosa muy importante aquí en Florida es que si no tienes un carro alquilado, pues se hace bastante difícil, amigos, moverse por la ciudad, porque aunque el transporte público funciona, como que todo queda muy lejos. Quizás si vas a querer luego ir de Orlando a Miami, no está nada cerca. Entonces lo mejor es que si vienes en familia, te va a salir mucho más barato alquilar un vehículo y pagarlo entre todos. Vamos a quitarme esto porque no hay nadie alrededor. ¿Qué fue lo que Angie y yo hicimos? Yo estoy viajando con mi esposa, ustedes lo saben, y nosotros, bueno, a mí en particular me gusta tener este vehículo. A mí me gusta alquilar un deportivo, somos una pareja, no tenemos hijos todavía. Ahora, lo más importante, ¿cuánto cuesta el alquiler, por ejemplo, de un vehículo así? Yo lo busqué por internet, yo busqué el más económico que había de esta categoría y este fue el más barato que conseguí. Y lo alquilé por 7 días, porque vamos a estar 7 días aquí en Florida. Me costó $300, o sea, $300 por 7 días de alquiler, contando el día que lo buscas y el día que lo entregas. Te lo entregan, en este caso a mí, con el tanque lleno, con el tanque de combustible lleno, y así lo tienes que volver a entregar. Para poder alquilar un carro aquí en Estados Unidos, simplemente tienes que tener una tarjeta de crédito y contar con una licencia válida. Eso luego lo muestras al momento de retirar el vehículo. Te van a cargar un monto de garantía que luego se te va a devolver. Y bueno, ya llegó Angie. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a comer. Por favor. Tenemos muchísima hambre, tenemos demasiada hambre. Vamos a ver qué tenemos cerca, porque además el hotel queda muy cerca de muchos sitios de comer. Tenemos, miren, ahí, justamente allí está el KFC, así que vamos a ver si conseguimos algo allí para comer. Angie quiere saber si en KFC venden la opción vegetariana de pollo, que al parecer... Yo había escuchado y de verdad estoy muy ansiosa porque yo ese olor a pollito frito pues desde hace años que me provoca, lo voy a confesar. En todos los lugares que voy, yo digo, voy a preguntar, y Gabriel, eso no ha llegado aquí, y yo, pero déjame preguntar. En Estados Unidos aquí, al parecer sí. Es lo que vamos a averiguar. Pero bueno, nada, vamos a comenzar, vamos a salir. Quiero ya prender ese carro y ustedes me van a acompañar. Viaja con estilo, señores. No les voy a hacer mucho spoiler del carro. Si quieren el video así completo, un video entero, deja tu like. Ante todo, la seguridad, y arrancamos. ¿Me acompañas? Claro, ya voy. Vente. Bueno, y vine a comer en mi lugar favorito. No sé si será el de ustedes, pero a mí me encanta la comida de aquí. Bueno, cosas han cambiado desde la última vez que vine aquí a Estados Unidos, y es que por el tema de la pandemia los restaurantes no están permitiendo comer dentro, sino que simplemente pides y te lo llevas. Bueno, chicos, esto sí que es bastante raro que no podamos comer dentro de los restaurantes. Nos va a tocar comer por aquí. Tengo aquí la comida y ya les voy a mostrar. El precio por todo lo que van a ver a continuación, pagamos $25 por todo lo que van a ver. Allí se pidió unos plátanos así como tostones. Además, yo me pedí una ración de plátanos dulces que me gustan demasiado, así que por ahí es una cosa. Ya huele rico. Sí, ya huele demasiado bueno. Uy, nos dieron demasiados cubiertos. Esto, vamos a ver, son pancitos, tipo los pancitos chinos, ¿saben? Vamos a ponerlos por aquí arriba, en nuestra mesa de hoy. Nuestra mesa improvisada. Arroz. Tenemos arrocito blanco, miren, una perola bastante grande de arroz blanco. Aquí yo tengo frijol negro, caraotas, como le llaman también. Y vamos a ver qué más tenemos. Esto. Menos mal que eso era arroz y no el frijol. Ay, ya íbamos a hacer un desastre aquí en el carro. Nos iba a tocar lavarlo. Y todo eso que vieron prácticamente era de Angie, excepto mis plátanos. Y lo que yo me pedí fue esto. Lo mío está mejor, disculpe. Miren esto, me pedí como una parrilla, como le llaman ellos. Tiene salchicha, tiene pollo, tiene arroz, tiene frijol negro y además tiene carne. Pero todo esto que ustedes ven aquí, chicos, costó $25. Yo lo veo bastante bien porque esto es una comida bastante completa, por lo menos la mía, así que no lo veo tan costoso. Además, eso incluía 2 bebidas, así que mientras que nosotros comemos y vemos qué hacemos después, buen provecho.
Chicos, y nos invadió el espíritu capitalista, y es que venir aquí a Orlando, a Estados Unidos, y no comprar o irse con algunas compras, pues creo que es algo imposible, pero sí controlarse. Obviamente eso depende de cada uno de ustedes, pero nosotros teníamos tiempo que no veníamos y aquí se consiguen muy buenos precios, así que aprovechamos, hicimos algunas compras. Y además, miren esta tienda por aquí, porque sí, aprovechamos de hacer una compra, un cambio muy importante que lo van a disfrutar ustedes, sobre todo en las historias de Instagram, que si aún no me siguen, vayan a seguirme, es Gabriel Herrera _, porque se viene un teléfono nuevo para ambos. El de Angie ya estaba pidiendo auxilio. Se me cayó en el mirador de cristal que está ¿en dónde es que está? Mazatlán. En Mazatlán, fuimos al faro y justamente en un momento que me estoy agachando para grabar, se me cayó el teléfono y se dañó. Incluso les he montado en las historias cosas erradas, fotos que no tenía nada que montarle, porque el teléfono está haciendo cosas locas, o sea, justo a tiempo. Así es, así que aprovechamos de cambiar teléfono. Yo también tenía como 4 o 5 años con el mismo teléfono, un iPhone 7, con que les grababa los videos antes en el canal. Así que bueno, ya hacía falta un cambio. Yo me compré el iPhone 12 Pro Max y Angie se compró el iPhone 11. Y también nos compramos un Apple Watch, que nos dimos unos regalos porque ya se aproximan nuestros cumpleaños y aniversario de bodas, así que bien merecido, creo. De momento nosotros nos vamos hacia nuestro hotel porque mañana va a haber día de parque y les contaré cuánto cuesta un día de parque y todo lo que se puede comprar allá adentro. Así que nos vemos mañana. Chicos, buenos días, ya amaneció. Hoy vamos a ir al parque finalmente, pero antes hay que desayunar. Así que nos vamos a estar desayunando unas ricas panquecas que nos recomendaron en un lugar, a ver qué tal están. Y luego de allí sí nos vamos con energías hacia el parque. Ustedes cuando comiencen su día aquí en Orlando, pues tienen que desayunar y necesitan saber cuánto cuesta un desayuno muy típico aquí, además delicioso. Así que eso es lo que vamos a averiguar y ya nos vamos para allá. Bueno, llegamos al lugar donde vamos a desayunar, se llama E-Hope. Vamos a ver qué nos encontramos. Miren, ketchup, no sé qué será esto. Y te entregan el menú. Tienen obviamente desayunos y tienen las famosas pancakes. Tienen también huevos estrellados, revueltos, con tocino. Tienen muchísimas opciones. Yo voy a ver qué me pido de todo esto que está aquí. Les cuento y les hablamos de precios. Bueno, nosotros vamos a hacer caso con las recomendaciones del menú y nos vamos a pedir un pancake combo que trae, miren, 2 panquecas, 2 huevos, 2 tiras de bacon o salchicha, lo que prefieras, y además trae hash browns, que no sabemos qué es exactamente, creo que es esto de aquí, pero ya lo vamos a ver. Y todo eso, amigos, cuesta $8.99. No está tan caro. Mientras que espero que me traigan el desayuno, quiero mostrarles cómo me preparo para un día de parque. Miren esto. Cámara en la muñeca, cámara de acción para que lleve golpes y se moje y poder grabarles a ustedes buenas escenas. Y muy importante, el outfit. Miren, estas son mis medias de Darth Vader y Angie tiene de R2-D2. Y llegó nuestro desayuno, miren esto, huevitos, bacon y esto que yo nunca sé qué es, como papa rallada. Yo me voy a comer todo esto excepto el bacon que pedí para Gabriel, para que se lo coma él, y ya por ahí vienen mis pancakes porque no es solamente esto, son los huevitos, el hash brown que es como dice Gabo, y bueno, ahí están las pancakes de Gabo. Thank you. Y estas son las de Angie. Así que bueno, esta es nuestra comidita. Vamos a darle para podernos ir a los parques. Y esta combinación así, amigos, por individual, fueron los $8.99 que le dije que costaban cada uno. Por cierto, dato importante aquí en Estados Unidos que no me termino de acostumbrar es que ellos no incluyen en los precios que te muestran el impuesto. Entonces a esos precios siempre tienes que agregarle el impuesto, además de la propina. Yo pagué en total, entonces fueron $21.91 más lo que quieras dejar de propina. Chicos, otra cosa importante a tener en cuenta cuando entras al parque es el pago del estacionamiento y ya vamos a ver exactamente cuánto es. $25, ¿ok? Todo el día. Bueno, cosas que puedo notar, el estacionamiento no está a su capacidad máxima, de verdad hay muy poca gente, pero sí que todavía hay bastante gente. Justo estamos caminando entonces para la entrada del parque, que es justo allá, y eso quiere decir que tenemos que hablar acerca del precio. ¿Cuánto cuesta la entrada al Hollywood Studios, que es el parque que vamos a estar visitando hoy? El precio por cada entrada es de $138.45. Eso también varía un poco dependiendo del día, porque hay días en que está un poquito más barato, hay otros días que
están un poquito más caros, pero la diferencia siempre son de $10, $15 quizás como mucho. Y estos precios que les estoy dando ya es con el impuesto, así que ya eso lo tienen que tener en cuenta y es una de las segundas cosas que van a pagar más caro. También pueden ahorrar si quieren visitar varios días el parque. También tienen otros paquetes en los que si compran 3 días de parque les sale un poco más económico. En este caso nosotros solo compramos un día para este parque porque también vamos a estar en el parque de Universal Studios. Y cuando hagan la compra, que también la pueden hacer directamente aquí en el parque, pero seguro sale quizás un poco más caro, y también si arriesgan a que, no sé, no consigan entrada o algo así, cuando compren la entrada por internet, imprímanlo porque trae un código de barras que después lo van a necesitar en la entrada del parque. Bueno, lo primero que tienen que pasar es esos pequeños toldos que están allí para que te midan la temperatura. Y importante que lo hizo Angie, gel antibacterial, muy importante. Y luego que pasan el control de seguridad, que lo dejamos ahí para que te revisen las mochilas si traes y así, tienes la entrada como tal al parque y las taquillas donde te venden las entradas como tal si no la compraste. Algo que sí deben hacer es obviamente mostrar el papel en las taquillas para que te den una de las tarjetas que te dan acceso al parque como tal. Angie está súper emocionada, va adelante corriendo. Y bienvenidos a Hollywood Studios. Qué grato es estar aquí. Ay, mira las cosas de Navidad, todo está lindísimo. El año pasado vinimos, no mentira, este año vinimos y obviamente no era Navidad porque era inicios de año. Y miren qué bonito está todo, vale la pena venir ahorita. Miren, todo adornadito de Navidad, arbolitos, guirnaldas, luces. Ya de por sí este parque es increíble en cualquier época del año. Y bueno chicos, vamos a recorrer el parque, ver qué es lo que podemos comprar aquí, cuánto cuestan las cosas que venden aquí. Miren chicos, aquí entrando me conseguí un amigo venezolano que trabaja aquí en el parque de Disney. Se llama Nilo. Nilo, sí. Nilo, es de Puerto La Cruz. Sí, soy de Puerto ¿Cierto? de Anzoátegui. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Tengo 6 años. 6 años. 6 ya años. es mucho. Bueno, son 6 mágicos años. Diferente porque yo soy fotógrafo de prensa. Ah, mira. Sí, tengo casi 11 años en los Estados Unidos y 6 años aquí en la corporación. Wow, qué bien. Ha sido un cambio totalmente diferente, pues. Claro, lo que te apasiona. Claro. Nilo, un placer conocerte. Gracias. Saludos. Chao, gracias Nilo. Qué grato es conseguirse con amigos venezolanos en cualquier parte del mundo. Y además miren, trabajadores y echados para adelante. Bien, miren, curiosidad que les dije ya entrando, que el estacionamiento no lo vi tan lleno. Y algo que se refleja como tal en el parque es que no estaba abarrotado de gente, aunque tengo muchísima gente a mi alrededor. En la primera vez que vine, o sea, esto estaba que no veías, o sea, prácticamente el suelo de las personas que habían. Y fíjense esta parte aquí como está de despejada para que ustedes se den cuenta. Vamos, 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 vamos. ¿A dónde? ¿A dónde? Angie está muy emocionada porque nos hicimos fan, pero fanáticos de Star Wars. Ella quiere hacerse un droide porque aquí hay una tienda donde te puedes armar tu propio droide y la experiencia es súper. Entonces, si quieren ver ese video armando un droide, vayan al canal de Angie, que lo van a tener en la descripción de este video, porque seguro que va a estar genial. Bueno chicos, si se quieren armar un droide, estos famosos de la película lo pueden hacer aquí en Hollywood Studios y les va a costar $175 todo el paquete completo, el que viene con el morral, el droide obviamente y el chip de personalidad. Ese es el más completo de todos. Obviamente puedes comprar solo el droide sin el chip, sin el bolso, te sale un poco más barato, como unos $100 aproximadamente, pero para que lo tengan en cuenta. Si quieren ver toda la experiencia de cómo es armar un droide aquí en Hollywood Studios, vayan al video de Angie, como les dije, porque está justamente haciendo eso y le está contando toda la experiencia de cómo hacerlo. Excuse me, sir. Bueno, miren, si quieren saber cuánto cuesta llevarse a The Child, que interactúa presionándole la cabeza, ¿ven cómo hace? Y además trae su bolsita para llevarlo contigo.
Esto, amigos, les cuesta $79.99, ¿ok? Sin impuestos. Una franela, $36.99. Por ejemplo, esta cuesta eso, esa cuesta eso. Es más o menos los precios de este estilo. En estos tiempos, esto es algo que puede suceder cuando vengan aquí al parque. Es que hay atracciones y lugares que estén cerrados. La de Indiana Jones, fíjense que dice no performance today, y es muy bonita. Yo la vi la vez pasada y fíjense que ese kiosco de allí que vende también cosas está cerrado. Si se están preguntando si vienen familias con sus niños, pues miren la cantidad de cochecitos que hay solamente parados acá fuera de este lugar para comer. Algo que les debo decir es que es un poco decepcionante ciertas cosas en estos tiempos venir aquí a los parques, porque realmente no todo está disponible. Justo allí es donde te tomas la foto con los personajes de Star Wars y no están, porque obviamente tienes que acercarte, tomarte la foto. También nos pasó que después de estar haciendo una hora y media de fila, resulta que la atracción como que tuvo un desperfecto y pues no pudimos hacer la Torre del Terror. Así que bueno, ciertas cositas que pueden pasar durante su visita al parque. Hay otra cosa que vinimos y repetimos este parque porque una de las atracciones de Star Wars no pudimos hacerla la primera vez que vinimos, que es Rise of the Resistance. Esa atracción tienes que entrar en la aplicación y como que reservar un pase, pero si no lo haces muy rápido, aunque miren, yo estuve así al pendiente de meterme en la aplicación justo en el momento en que abren los cupos y aún así no lo pude hacer. También puede suceder que no puedan hacer ciertas atracciones por el número limitado de personas. Bueno, y siendo fanático ahora de Star Wars, una de las cosas más impresionantes de ver, creo que en toda esta área, es el Millennium Falcon. Mírenlo allí parado. Esta es una de las atracciones que puedes hacer aquí sin ningún tipo de problema, solamente, bueno, haciendo tu gran fila aquí, no necesitas reservación ni nada. Sí podías antes hacerlo del Fast Pass, que era como para evitar esta cola, pero pues ya ahorita no está disponible. Y bienvenidos al Falcon. Alright friends, large car door. Good, hit those flashing buttons. My friend, you have left and right. Okay. You have up and down, so it's forward to go down and back to go up, okay? Okay. Alright friends, make sure we hit all the flashing buttons you see, don't miss. Engineers, automatic repair engaged. Wow. I was just about to say that. Pilot on the right. Control the fire. Now let's go get that corruption. Right pilot, and the jump to shooting. Evasive action. Greatly helped the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Thank you. Your allegiance is noted. Bueno chicos, ya cayó la tarde, nosotros estamos aquí descansando un ratito y con nuestro droide que cuando pasa alguien se mueve. Ahora toca comer, ya nos dio hambre, vamos a ver si vamos a un restaurante que está por aquí en el área de los malos de Star Wars, a ver cuánto cuesta comer en un sitio de esos aquí. Seguramente no es nada económico, pero yo quiero llevarles a ustedes la información. También no sé si vamos a poder entrar porque no sé si es con reservación o algo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a investigar. Bueno, como me lo esperaba, tienen que hacer una reservación con tiempo en esta aplicación Disney World, Disney Experience, y se meten en Oga's Cantina, que es este restaurante que tenemos justo al frente. Pero ya no hay nada disponible, así que si quieren comer aquí, pues lo tienen que hacer con anticipación. Yo les recomiendo por lo menos unas 2 semanas antes, unas 3 semanas antes de que vayan a venir, si quieren tener la experiencia de comer acá, porque si no, no van a poder. Pero en este sí, porque hay muchas opciones. Y está justico, miren,
al lado del Falcon. Así que eso es lo que vamos a hacer. Igualmente tienen que hacer el pedido por la aplicación y simplemente luego que escojan todo lo que van a pedir, ya les van a decir aquí, tipo cuando piden por las aplicaciones de comida, cuando está listo. Lo que va a comer Angie costó $12.99. Lo que yo voy a comer costó $15.49 y pedimos una bebida por $5.49. Todo el total con taxes, o sea con los impuestos, dio $36.19. Bueno chicos, sorprendentemente no me lo esperaba, pero sí podemos comer aquí adentro. Lo único es que hay que ordenarlo desde la aplicación para que no todo el mundo esté aquí. Entonces bueno, sí vamos a poder observar el lugar por dentro, por lo menos este de acá. Miren qué cool. Ustedes habían entrado a un restaurante que tuviese este aspecto. Miren esto, te ponen aquí como mucha temática. Miren qué cool todo esto. Vamos a comerlo dentro de uno de estos contenedores. Ah, no, this is not available. Exacto. ¿Por qué? Creo que ninguno está. ¿Alice? Sí. Miren, estamos como dentro de una cabina. Miren esto. Está súper cool, sí señor. Sí tienen muchas mesas restringidas, pero miren esto. Miren qué cool toda la temática, miren esto. No, está genial el lugar. Bueno, les enseño lo que pedimos exactamente. Yo pedí, miren, un pollito crispy con macarrones y queso y brócolis. Y Angie se pidió unas meatballs, pero no de carne, sino de vegetales, con pancito así y ensaladita. Además nos pedimos una bebida que está muy rica, por cierto. Es un fruit punch. Esto se le llama aquí fruit punch. Y bueno, nada, vamos a probar esa comida a ver qué tal está. Vamos a probar estos macarrones con queso. Yo casi no los he comido porque, no sé, no soy fanático, pero estos están buenos. Me gustan. Porque había tenido una mala experiencia con los macarrones. Había probado uno, pero el queso era como demasiado fuerte. Pero este queso está bastante bueno. Angie, ¿qué tal lo tuyo? Buenísimo. Estoy viéndola porque está tan buena que yo que... No, es de vegetales. Eso es lo bueno, que las personas que sean vegetarianas o veganas tienen unas opciones también aquí en Disney. Además también celíacos y ese tipo de condiciones. Pero eso está buenísimo. Así que ya saben cuánto cuesta cenar aquí en un restaurante temático del parque. $36 y algo. Ustedes me dirán si está caro, si está barato, para lo que comimos y la cantidad también. Si me preguntan particularmente, la verdad lo veo un poquito costoso para lo poquito que es. Porque, o sea, era un poquito de pasta y una piecita de pollo también muy mínima. Y realmente una persona que coma mucho, pues esto no lo va a llenar. Tendrá que haber comido muchas otras cosas antes para que esto sea como una guinda en el pastel. Pero bueno, esa es mi opinión. Lo de Angie sí le pareció suficiente para también lo que come ella. No, y el sabor también está como trabajado. No es como una comida rápida y ya. Y lo de Angie fue lo más barato de lo que compramos. Costó $12 y algo sin taxes, sin impuestos. No lo vimí tan mal. Y vi ahí está ahí como viéndonos comer. Bueno, y estamos listos. Miren, salir de aquí con esta vista, no, esto es increíble. Bueno amigos, y hemos llegado hasta el fin de este video. Yo creo que podemos tener una buena perspectiva de lo que se puede gastar viniendo para acá, para Orlando, con la idea de venir obviamente a los parques. Sí quisiera saber en los comentarios antes de irme qué les parecieron los precios más o menos de los que les di. Obviamente estamos hablando de un solo día, eso tendrían que sacar un poco la cuenta de cuánto sería para la cantidad de días que tendrían pensado venir. Obviamente hay cosas que no van a volver a gastar esa misma cantidad de dinero. Por ejemplo, lo del alquiler del carro. Obviamente tienen que contar las noches del hotel durante los días que se vayan a quedar y la entrada de los parques los días que vayan a entrar. Si me faltó mencionar algún precio, pues déjalo en los comentarios si ya tú tienes la experiencia viniendo para acá, y así nos nutrimos todos en esa cajita de comentarios que está allá abajo. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, y no me queda otra cosa sino decirles, con el Millennium Falcon atrás, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. The captain isn't on board. Auto takeoff sequence initiated. Excuse me, you don't seem to understand. I am not the captain. I am C-3PO. 1401, cleared for takeoff. Contact departure on frequency 429. Wait!